Bueno, pues siendo la 1:02 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestra quinta mesa de trabajo de este coloquio internacional sobre estudios griegos. Y bueno, esta mesa va a tener una duración de la 1 a las 3 de la tarde y en ella van a participar cuatro compañeros y el primer compañero que va a participar es Juan Carlos Salomé Monroy. Entonces, si bien les parece, vamos presentando a cada uno de los ponentes, hacen su exposición y al final también abriremos una sesión para preguntas y respuestas. Entonces, vamos a comenzar con Juan Carlos Salomé Monroy. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México. Está interesado en el estudio de la filosofía helenística y en el pensamiento de Nietzsche en particular, así como de su recepción en la filosofía francesa contemporánea. Ha sido partícipe de los coloquios internacionales dedicados al estudio del mundo griego y de los seminarios de filosofía moderna y contemporánea organizados por la Facultad de Humanidades de la UAMX. Dichas participaciones han versado sobre Nietzsche, Michel Onfray, Pierre Hadot, la filosofía de Sócrates y del cinismo antiguo. Actualmente es profesor de filosofía y lógica a nivel bachillerato y candidato a la maestría en filosofía contemporánea en la Facultad de Humanidades en esta casa de estudios. Pues bienvenido, colega licenciado Juan Carlos. Te cedemos aquí el tiempo y pues voy a molestarlos un poco cuando comiencen a, a exceder en su tiempo, más bien cuando les falte 5 minutos para que ustedes sí puedan programarse, como yo, y puedan concluir adecuadamente. Entonces, Juan Carlos, adelante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Fabiola? ¿Qué tal, colegas? Buenas tardes. Les agradezco al comité organizador de este coloquio internacional sobre estudios griegos la oportunidad para poder participar en esta ocasión. Eh, en esta pequeña sesión me gustaría compartirles algún avance de investigación en torno a una mujer llamada Femonoe, una mujer que podemos localizar en los siglos 7 y 6 antes de Cristo, eh, en los albores de la filosofía presocrática. Y bueno, pues para hacer la sesión un poco más dinámica, me limitaré a exponer el contenido de dicha investigación. Para ello, me permitiré compartirles un pequeño número de diapositivas que faciliten la exposición y la transmisión del contenido, ¿vale? Por favor, me pueden notificar si pueden visualizar ya Sí se ve. la presentación. Muy bien, permítame tantito. Vale, la exposición la he llamado Femonoe, autora del dicho délfico Conócete a ti mismo. El orden de la exposición se compone de 8 puntos. El primero de ellos será presentarles los datos biográficos de esta mujer. En segundo lugar, el concepto contemporáneo de Femonoe, es decir, hasta dónde ha llegado la investigación en torno a esta mujer. En tercero, les hablaré algunos rasgos que componen la personalidad de Femonoe como filósofa. En cuarto, les presentaré el lugar que Femonoe conserva como pitonisa y poetisa. En quinto, hablaré acerca de cómo Femonoe es considerada como la sacerdotisa y primera hija de Apolo, considerada como hija. Y sobre todo, cómo algunos estudiosos le adjudican el dicho délfico "Conócete a ti mismo",
para después hablar acerca de la interpretación que se tiene acerca de esta máxima délfica, para finalmente concluir con eh, la pregunta y la respuesta a quién fue Femonoe, para después culminar con la bibliografía a partir de la cual he venido trabajando hasta entonces, ¿vale? Bueno, pues como datos biográficos, sabemos que Femonoe nace en la segunda mitad del siglo VII y que su periodo de actividad data en el siglo VI antes de Cristo. Además, es considerada como un personaje histórico y se le considera como sacerdotisa en Delfos. Ejerció la función de sacerdotisa en el santuario de Apolo en Delfos y bueno, sobre este último punto me gustaría ofrecerles algún tipo de contextualización histórica. Ven ustedes, el santuario de Apolo en Delfos. Sabemos que este santuario se localiza en el monte Parnasos, considerado por los antiguos griegos como el ombligo del mundo o el centro del mundo. También tenemos conocimiento que anterior a Apolo, Delfos era un santuario consagrado a la diosa Gea, es decir, a la diosa Madre Tierra, ¿no? También llamada como Gaia. Eh, a partir de entonces, los oráculos eran sobre todo femeninos y los oráculos tenían la función de transmitir la sabiduría de la diosa por medio de la pitonisa, ¿no? Luego, el santuario de Delfos fue ocupado por el dios Apolo y al igual que anteriormente era, las pitonisas se encargaban de transmitir su mensaje, ¿no? También sabemos que las pitonisas, al entrar en contacto con ciertos gases expelidos del suelo, podían transmitir el mensaje de los dioses, en este caso de Apolo, a partir de oráculos que necesitaban una interpretación dado su carácter enigmático, ¿no? Eh, a partir de 1890 y después, en la década de 1990, se hicieron investigaciones arqueológicas que lograron localizar gases hidrocarburos como metano, etano y etileno, que pues eran provocados a partir de una hendidura subterránea cuyo origen eran dos fallas geológicas o dos fallas tectónicas. Y bueno, pues gracias a a esta fricción entre ambas placas tectónicas, podían generarse estos gases hidrocarburos que son reconocidos por su potencialidad tóxica, ¿no? A partir de las cuales, pues, uno puede comenzar a tener ciertas visiones, ¿no? Etcétera. Gracias o debido a esta exposición a los gases como el metano, el etano y el etileno, pues las pitonisas podían entrar en un estado de éxtasis, ¿no? Más allá de considerarse como un estado místico. Aquí podemos observar cómo el templo de Apolo, pues fue construido precisamente en el centro de dos fallas geológicas, ¿no? Eh, Esto es un dato, pues, al parecer sumamente revelador porque, pues, puede, digamos, concientizarnos un poco más o darnos una explicación más profunda del fenómeno de la adivinación oracular. En el 2021, una investigadora de origen alemán llamada Maria Nullen nos proporciona la siguiente información acerca de Femonoe. Femonoe es la hija de Apolo y su primera vidente, es decir, su primera pitia, en Delfos. Además, fue inventora del hexámetro y se dice que el dicho "conócete a ti mismo" proviene de ella. Intentaremos en el resto de esta pequeña exposición desarrollar cada uno de los puntos de este pequeño concepto. Para ello, pues me gustaría presentarles al menos tres rasgos que caracterizan la personalidad de esta mujer Femonoe. Ella fue autora de un libro sobre ornitología, es decir, investigaciones relativas a la naturaleza de las aves. Este rasgo lo fundamenta o lo respalda Plinio II el Viejo.
Dado su conocimiento sobre el comportamiento y naturaleza de las aves, Fenómeno se dedicó a ejercer su arte de la adivinación a partir de la interpretación precisamente de los vuelos de los pájaros, ¿no? Y, por supuesto, fue considerada la primera Pitia en Delfos, ajá, que fue proclamadora de oráculos en forma de verso hexámetro. Emonoe como pitonisa y poetisa. Tenemos en primer lugar el testimonio de Pausanias y después el testimonio de Plutarco, ¿no? El testimonio de Pausanias dice que Femonoe se convirtió en el primer heraldo del dios y la primera en cantar el hexámetro. Eusebius también respalda esta opinión y además el oráculo debía de tener un cierto modo de expresión y sobre esto se pronuncia Plutarco. Plutarco solía decir en relación a este punto lo siguiente: exigimos que la voz y el discurso de la Pitia se presenten como las declamaciones en el teatro, no sin dulzura y ornamento, sino además en verso y discurso sostenido, con modulación de voz y con metáforas y acompañadas de una flauta, ¿no? Se tiene conocimiento de que el hexámetro fue la forma más antigua de verso, que consta de 6 pies, y ese lenguaje artístico fue el lenguaje artístico que adoptaron los poemas épicos, heroicos, didácticos, los himnos y los epigramas. Además, al momento de adoptar este estilo de verso en hexámetro, se puede formular o se puede utilizar una modulación de voz en canto, ¿no? Antes de que se me pase, les presento esta pequeña información acerca de de la problematización, es decir, realmente Femonoe fue la inventora del verso hexámetro como lo dicen o lo dijeron los autores anteriores. Pues realmente no, porque investigando un poco más a fondo, podemos reconocer que el hexámetro en verso ya existía desde el segundo milenio antes de Cristo y fue ampliamente utilizado por Homero y otros poetas en el siglo VIII, es decir, pues varios siglos anterior al nacimiento de nuestra filósofa, que la localizamos en los siglos VII y VI, ¿no? A medida que el griego antiguo evolucionaba y se desarrollaba la escritura, Femonoe dominó esta forma versal del hexámetro y la utilizó para la adivinación. Por tanto, atendiendo a las fechas, puede establecerse que Femonoe no fue su inventora, sino más bien su continuadora. Nos vamos acercando al final. Sacerdotisa de Apolo y mujer sabia, autora del dicho Conócete a ti mismo. Se le considera, además de filósofa, como una mujer pues sumamente sabia al estar relacionada al dios Apolo, sobre todo porque algunos estudiosos la consideran como su hija. Dicho Conócete a ti mismo a Femonoe está respaldado por dos autores antiguos, Diógenes Laercio, el doxógrafo, y Porfirio. A continuación les dejo las dos citas relativas a estos dos autores que reconocen la autoría de Femonoe acerca de esta máxima. Diógenes Laercio dice lo siguiente: la frase conócete a ti mismo se origina de Tales, lo que Antístenes atribuye a Femonoe, y de ella lo habría adoptado Quilón. Quilón fue uno de los integrantes de la Liga de los Siete Sabios, bastante recordados por su sabiduría práctica y con fines éticos, ¿no? En segundo lugar, Porfirio dice lo siguiente, me parece es mucho más precisa esta idea. Dice lo siguiente Porfirio: ¿qué significa y quién fue el autor de la inscripción sagrada en Delfos?
que instaba a quien buscaba saber algo de Dios a mirarse a sí mismo, ya fuera Femonoe o Panatea, o si fue escrita por Díaz, Tales o Quilón. O si, como dice Clearco, la inscripción proviene del oráculo pítico y fue dada a Quilón cuando éste buscaba saber qué era lo mejor que un hombre podía aprender, o si aceptamos que ya estaba escrita en el templo antes de la época de Quilón. En efecto, a mi parecer, no se puede poner en duda que eh, Femonue fue realmente la autora de dicha máxima, puesto que Quilón nace medio siglo después de Femonue, ¿no? Además, también si podemos revisar alguna literatura referente a la Liga de los Siete Sabios, esta máxima délfica suele atribuírsele o a Tales o a Quilón, pero pues el propósito de esta exposición es tratar de demostrar con fuentes y argumentos que eh, no son ellos, sino precisamente Femonoe, la autora de dicha máxima. Finalmente, ¿qué podemos interpretar de esta máxima? Esta máxima délfica, el conócete a ti mismo, tiene dos acepciones generales, una acepción lingüística y una acepción filosófica. La acepción lingüística es básicamente eh, que el ser humano reconozca sus limitantes, ¿no? El ser humano se encuentra limitado por múltiples factores, ¿no? Y dicha máxima nos recuerda que nosotros no somos dioses ni tampoco somos infinitos, sino todo lo contrario. Somos individuos mortales sujetos a la finitud, ¿no? En segundo lugar, la acepción filosófica tiene que ver precisamente con la actividad de la autorreflexión, es decir, al plantearnos la pregunta ¿quién soy?, que es básicamente una pregunta en esencia filosófica y a partir de la cual nació eh, el recurso histórico de la misma filosofía, al plantearnos esta pregunta ¿quién soy?, estamos en el corazón mismo de la filosofía. Esta misma pregunta nos invita a responsabilizarnos de nuestra propia existencia, ¿no? Y bueno, pues María Nullen, la investigadora de la que les hablaba hace poco, en el 2021 postuló la siguiente interpretación, que con Femonue se inicia el mismo proyecto filosófico de la ilustración, ¿no? En una clave kantiana, por supuesto, que nos recuerda básicamente este esfuerzo de que pues el hombre o el ser humano debe de buscar su emancipación a partir de su sola voluntad y a partir de su sola inteligencia, sin la necesidad de recurrir a agentes externos, ¿verdad? Este mismo sentido, piensa María Nullen, conserva la máxima délfica del conócete a ti mismo. 5 minutos, por favor. Vale, muchas gracias. Finalmente, ¿qué podemos concluir acerca de Femonue? Bueno, pues por lo visto, por estas diapositivas, podemos decir que Femonue fue una de las primeras filósofas naturales al enfocarse en el estudio de las aves, por ejemplo. Sabemos también que tuvo un lugar central como Pitia, como sacerdotisa en Delfos, que utilizó para la expresión de sus oráculos un lenguaje poético en forma de hexámetro. También podemos considerarla una mujer bastante sabia al reconocerle la autoría del dicho conócete a ti mismo, ¿no? A Femonó entonces la podemos localizar en los albores de la filosofía presocrática, ¿no? Un siglo antes incluso del nacimiento de Tales de Mileto, por ejemplo, y por ello también se le puede reconocer como una de las primeras filósofas en la historia. Bueno, pues les ofrezco aquí alguna bibliografía de la cual pues me basé para poder perfilar mi investigación y estas diapositivas. Lo repito nuevamente, el estudio más completo que tenemos acerca de Femonoe y de otras filósofas nos los ofrece María Nullen en el 2021. Y bueno, para acercarnos a la naturaleza de la poesía en forma versal del hexámetro, nos podemos acercar al estudio del 2021 de Julia María Kessi. De mi parte sería todo. Les agradezco a todo el auditorio. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado Juan Carlos, por la introducción a esta figura que se oye bastante interesante y que pues, lamentablemente se han perdido muchas a lo largo de la historia, ¿no? Muchas contribuciones importantes, pero qué bueno que la recuperas. Muchas gracias. Bueno, vamos Gracias. a proseguir con el doctor Oscar Juárez Zaragoza. Él es doctor en Humanidades, en Filosofía Contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de México, UAMEX. Desde 2012 a la fecha se desempeña como profesor de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la misma universidad, en donde imparte diversas unidades de aprendizaje como lógica matemática, historia de la filosofía de Kant a Hegel, ética contemporánea, análisis de textos filosóficos de la historia, entre otras. Es autor de diversos artículos filosóficos publicados en revistas tanto nacionales como internacionales. Ha escrito los libros Filosofía y filosofar en Platón y Gilles Deleuze, La nueva imagen del pensamiento. Em, de igual manera, participa como coautor en diversos libros colectivos. También participó como auxiliar de coordinación de la licenciatura en filosofía de la misma casa de estudios. Y la ponencia que propone para este día lleva por título Sócrates, arrostrando a la poesía y a la filosofía. Adelante, doctor. Ahí le Muchas vamos contando el gracias, tiempo y le avisamos. Fabiola, Adelante. por tan extensa presentación. Voy a tratar de dedicarme a la lectura de un texto que he preparado, un poco a la antigüita, para que ocupe el tiempo y no tenga necesidad de reproche. Buenas tardes. Inicio agradeciendo a todos los compañeros que me han antecedido en sus participaciones. Cada una de ellas ha significado la oportunidad de conocer, profundizar y comprender de mejor manera cada materia tratada. A los ponentes y asistentes a esta mesa por su tiempo y atención. He preparado esta participación en dos momentos escalonados para dar lugar al desarrollo de dos de los conceptos constituyentes del título mentado. Para ello, en un primer momento, acudo al mito griego, específicamente al mito de las musas. En el segundo, muestro la relación entre filosofía y poesía. Lo anterior en torno a las temáticas del lenguaje y la relación con la divinidad. Dejo para mejor ocasión la relación entre el filosofar socrático y el de los pensadores contemporáneos y anteriores a su ejercicio. Quizá no fui consciente de lo que implicaba la totalidad del título al momento de proponerlo. Inicio con el primer momento. En una de sus múltiples versiones, el mito de las musas enlista 9. Calíope, o la de bella voz, musa de la elocuencia y de la poesía épica. Clío, o la que ofrece la gloria, musa de la historia de la epopeya. Erató, o la amorosa, musa de la poesía lírica amorosa. Euterpe, o la muy placentera, musa de la música, en particular de la interpretación de la flauta. Melpómene, o la melodiosa, musa de la tragedia, de la narrativa trágica o escritura literaria. Polimnia, o la de muchos himnos, musa de los cantos sagrados y de los himnos. Talía, o la festiva, musa de la comedia y de la poesía bucólica. Terpsícore, o la que deleita en la danza, musa de la danza y del canto lírico. Urania, o la celestial, musa de la astronomía y de las ciencias exactas. Por su parte, su genealogía suele establecerse del siguiente modo. Eran hijas de Zeus y de Mnemosyne, una titánide que representa la memoria. A su vez, hija de Gea, la madre tierra, y de Urano, el cielo. De las múltiples maneras de abordar el mito, realizadas desde tiempos pretéritos hasta nuestros días por los estudiosos, en esta ocasión me centraré en dos temas para darle causa a estas líneas: el lenguaje y la relación con la divinidad. Como es palpable, todas las musas están, de una u otra manera, vinculadas con el lenguaje.
Todas tienen la posibilidad de seducir con la belleza de la palabra, ya sea oral o escrita. La melodiosa, la elocuente, la amorosa, la que ofrece la gloria, son los adjetivos o epítetos que les aplican. Manifestación clara del poder de seducción del lenguaje. Como es natural, el inspirado crea o da forma a partir del lenguaje. Se convierte en poseedor y trabajador del lenguaje, en literato. Mediante la inspiración y su labor, dan lugar a todo el acervo cultural que marcó el derrotero de la civilización griega, de Occidente y en la época de la globalización de gran parte del mundo. La Ilíada, la Odisea, las tragedias, la historia de Heródoto y Tucídides, los himnos órficos, por mencionar alguno, son sus productos. Por medio de estas elaboraciones literarias, los griegos le dieron sentido a su existencia, tanto individual como colectiva. Son, en palabras precisas, quienes permiten la separación entre los animales y los seres humanos a partir de la capacidad de producir construcciones teóricas mediante las cuales orientar su ser y su hacer. Por otra parte, las musas, cuando inspiran, relacionan la capacidad creativa del inspirado con la divinidad. Son las intermediarias, establecen una continuidad entre lo divino y lo humano, tal como lo describe la bella metáfora utilizada por Platón en el diálogo Ión. Una continuidad de eslabones desde lo más alto hasta lo más bajo. El esquema de producción del conocimiento por parte de los inspirados por las musas funciona de la siguiente manera. Primero, establecen el suelo firme de los dioses como fundamento de verdad por medio de las genealogías divinas. Segundo, a través de diversos subterfugios, hacen posible el tránsito o circulación de la verdad por medio de la inspiración. Los inspirados son el vehículo o canal mediante el cual el verbo divino se vierte al conjunto de los ciudadanos. Cuando Sócrates le pregunta a Ión, ¿cómo haces lo que haces?, el rapsoda reconoce no saber cómo lo efectúa. Lo único que sabe es que tiene el don para hacerlo. Tercero, en la medida en que lo inspirado procede de la divinidad, el lenguaje es positivo. Transmite un mensaje incuestionable por los hombres. ¿Cómo podría el ser humano cuestionar lo divino si cuando lo recibe está en una especie de trance? ¿Cómo podría cuestionarlo si procede de los mismos dioses? Cuarto, lo inspirado debe orientar el ser y el hacer de todo habitante de la polis. Como sabemos, la Ilíada, la Odisea y los trabajos y los días fueron por siglos los textos educadores de los griegos, verdades en la mayor medida incuestionables. De esta forma se cierra el esquema de la verdad. Los no inspirados quedan a expensas de los inspirados, los cuales, a su vez, están a expensas de la divinidad. Por una parte, certidumbre. El discurso proviene de los dioses, no puede ser falso. Por otra parte, incertidumbre. No se conoce la totalidad de los designios divinos. No obstante, todo inspirado se siente seguro de la verdad de su hacer literario. En la medida en que se siente seguro, transmite la verdad a los habitantes de las polis, y ellos actúan en función de esa verdad. Las cosas no siempre salen como se plantean, pero eso no cuestiona la verdad del constructo teórico. A lo más, cuestiona la capacidad del vidente, el mántico o el intérprete. El filosofar socrático arrostra frontalmente este procedimiento de construcción de verdad. Encara de forma decidida el proceder de la poesía. Por la brevedad del tiempo disponible para esta comunicación, evocaremos únicamente los más relevantes. Primero, si bien mantiene el fundamento divino de la verdad, lo transforma de manera significativa, tomando partido por dos dioses, Apolo y Eros.
De Apolo recibe al menos dos indicaciones: conócete a ti mismo y Sócrates es el hombre más sabio de Atenas. Mediante la primera, recusa el derecho a recibir de la divinidad la verdad o el conocimiento positivo sobre la naturaleza, el ser, el cosmos o el logos de la totalidad. Ahora la verdad la debe buscar en sí mismo. Lejos estamos, no obstante, de la divinización del sujeto efectuado por la filosofía moderna. En el conocimiento de sí mismo, Sócrates descubre, por el contrario, la falta de fundamento del ser humano para dar lugar a la verdad. Todo constructo poético, filosófico, mítico, religioso, etc., no es otra cosa sino ilusión, constructo falaz mediante el cual se justifican los actos más absurdos, como los que le toca presenciar en la democrática Atenas. Presa una y otra vez, lo mismo de los sacerdotes, demagogos, sofistas, charlatanes e incluso de los filósofos, que utilizan como meros títeres a sus habitantes. Como señalara Kierkegaard, Sócrates muestra la infinita distancia entre lo divino y lo humano. No hay posibilidad alguna de comunicación entre ambos extremos. Los dioses son sabios, los hombres ignorantes, pero la distancia entre ellos es inconmensurable. A partir de ahí, los seres humanos habrán de hacerse responsables no de su sabiduría, sino de su ignorancia. Lo peor que le puede pasar al humano es ser ignorante de su ignorancia. Lo peor que le puede pasar es desconocer que su verdad es su no verdad o que su no verdad es su verdad. Mediante la segunda, Sócrates es el más sabio de los hombres, recibe la clara indicación de la misión de su vida: dedicarse a desmontar los constructos teóricos reinantes para mostrar sus contradicciones, artilugios, trucos y engaños. En Apología, comenta que siempre tuvo la plena convicción de su no saber, aún antes de recibir el oráculo divino. De la paradoja entre saberse ignorante y de ser nombrado por el Dios como el hombre más sabio de Atenas, surge el impulso de su indagación destructiva. Surge la necesidad de poner en cuestión la sabiduría de los poetas, políticos, generales, artesanos, sacerdotes, es decir, de la totalidad del saber que hace posible la vida colectiva en el extravío, o en términos más claros, de la estupidez humana en su conjunto, sobre todo cuando se pone al servicio de delirios sumamente cuestionables. Pericles, por ejemplo, convierte el ejercicio del poder en Atenas en dominio sobre las otras polis y a partir de ahí en la ciudad más opulenta mediante el saqueo y los impuestos. Todo ello por medio de la conversión de sus habitantes en simples mercenarios de guerra o mercenarios de la democracia. Sócrates se percata que la ciudad más opulenta y bella, a partir de los tesoros acumulados, de construcciones como el Partenón, la estatua de Atenea, entre otros, se funda en el dominio, la explotación y la estupidez humana que nunca pone reparo a las diatribas demagógicas, teológicas, militares, poéticas, etc. Mediante ambas indicaciones divinas, confirma su convicción de que la sabiduría humana es digna de nada, pues carece de fundamento de verdad. Las indicaciones del Dios sirven exclusivamente para marcar la distancia inconmensurable, infinita que separa al hombre de Dios. Apolo es sabio, el hombre es ignorante. Entre ambos no existe mediación alguna. La inspiración de las musas, en donde supuestamente se toca lo divino y lo humano, solo es extravío, fantasía e ilusión, o más claramente, engañifa. Sócrates siempre fue consciente de que solo sabía que no sabía,
Por eso no forma parte del club de los filósofos arrepentidos. No es posible hablar de un primer Sócrates y de un segundo Sócrates, como suele hacerse con muchos que, en su necedad, en ambos estadios viven en la ilusión de la verdad positiva. Se niega tajantemente a hacer el tránsito de la filosofía a la literatura, a creer que mediante el lenguaje se pueden construir las verdades más firmes. De ahí su desprecio hacia la escritura, en todas sus expresiones, ejercicio de logorrea mediante el cual solo se da la apariencia de sabio, al igual que su rechazo a los discursos orales, largos y embellecidos, en donde la posibilidad del pensamiento o la reflexión sobre su verdad está ausente. Sócrates no escribe ni da discursos. En realidad solo pregunta respecto a la verdad de los discursos. Su uso del lenguaje siempre es negativo. Del dios Eros recibe la enseñanza, a través de Diotima, de que el filosofar consiste en el cuidado de no caer en la ignorancia absoluta, creyendo que se sabe algo, asumiendo como verdadero lo falso y como falso lo verdadero, pero tampoco en el delirio de creer poder acceder a la sabiduría por medio del contacto con la divinidad. El filosofar consiste en mantenerse en la vigía constante de no caer en la ignorancia que se ignora o en la ilusión de la sabiduría. Como bien comenta Pierre Hadot, Sócrates es un apasionado del lenguaje, pero sobre todo es un apasionado de ponerle límites a su uso, ya sea poético, mítico, filosófico, científico o cualquier otra manifestación. Pues en la mayoría de los casos nos venden quimeras a precios de verdad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ya estaba lista para decirle 5 minutos, pero muchas gracias. Bueno, pues vamos a proseguir. Muchas gracias también por tan interesantes palabras con Daniel Santillana García, que Daniel Santillana García es profesor de tiempo completo en el Colegio de Filosofía y Letras. No sé, sí, ya lo veo por acá. Y nos va a compartir una ponencia cuyo título es El sueño de Sócrates, poiesis y gnosis en la oneirocrítica. Así es. Bueno, pues bienvenido, Daniel Santillana. Muchas gracias y le escuchamos. Gracias. No sé si se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, gracias. Muchas gracias a los organizadores de este Congreso Internacional. Y empiezo. Es poiesis y gnosis en la oneirocrítica. En esta ponencia trabajaré el tema del sueño. Fundamentalmente voy a hacer referencia al Fedón y a la apología. Al análisis de los documentos de Platón pretendo añadir un recuento intertextual del comentario al sueño de Cipión, de Cicerón. Este texto es de Macrobio y se refiere al Cicerón que él interpreta. El sueño de Cipión de Cicerón, esta interpretación la hace Macrobio a finales del siglo IV después de Cristo, pues en este texto Macrobio proporciona una taxonomía de los sueños desde la óptica del neoplatonismo teológico propio del helenismo. Estableceré de esta forma un diálogo mediado por el tiempo en torno al tema del sueño. Bueno, empiezo. El objeto y su método. Es un consenso de los especialistas en el estudio del pensamiento de Platón que este filósofo no tiene una enseñanza única sobre el tema del sueño. Así lo dice Pérez, Capelletti, que ha hecho un texto largo sobre los sueños en la antigüedad, y Aguirre. Al respecto, el doctor Pérez afirma, por ejemplo, que las ideas de Platón respecto al fenómeno onírico se dispersan en diversos diálogos, con matices y énfasis diversos, y en algún caso con opiniones que son difícilmente compatibles unas con otras. Hasta aquí la cita del doctor Pérez. En lo personal,
Me parece que esta supuesta falta de método del filósofo es provocada por la naturaleza misma de su objeto de estudio. Es decir, al meditar sobre el sueño, Platón habría constatado su carácter elusivo y el enorme volumen de variables que implica, por lo que se habría visto obligado a adaptar sus herramientas de trabajo a cada uno de los distintos aspectos del fenómeno a estudiar. Así, la reflexión epistemológica del sueño, diferente a la de un estudio fisiológico, hacía necesaria una pauta epistemológica específica, que a su vez sería distinta si el interés del investigador se decantaba por la psicología del fenómeno onírico. De igual forma, las herramientas que demanda la neurocrítica serán distintas a aquellas que se requieren si además del afán de otorgarles un logos al sueño, se desea recuperarlo como el mitos que puebla y satura las vidas, los comportamientos y las creencias cotidianas. El sistema. Más allá de la dispersión a la que alude el doctor Pérez, habrá que señalar que las investigaciones sobre el sueño realizadas por Platón poseen un sentido que las inscribe naturalmente en su sistema. Se trata de la preponderancia del concepto sobre la particularidad material del mundo. El sueño, considerado desde una perspectiva exterior a sus nexos materiales, o con una tenue relación con estos, poseería así un carácter de cifra, de símbolo o de experiencia psicológica general, en la medida en que es realidad universalmente compartida, si bien su manifestación fenoménica compete al individuo. En el sueño encontramos entonces una vez más, como es característico del pensamiento de Platón, la sujeción de lo particular a lo universal. Dos son, pues, las características del sueño que le otorgan enorme relevancia en el sistema platónico. Por una parte, el hecho de su distanciamiento relativo o no de la materialidad, y por otra, la universalidad de la vivencia. Por lo demás, las sensaciones que acompañan al sueño, lo mismo que las que siguen a la vigilia, comparten similar cuestionamiento de parte de Platón. En ninguna de ellas hay certidumbre, sino un espeso velo que contribuye a la confusión entre la realidad y la apariencia. Al respecto, a Platón en la República 476d afirma: el que piensa en las cosas bellas, dice Sócrates, pero no en lo bello en sí mismo, y por otra parte, tampoco es capaz de seguir en la carrera al que le lleve hasta el conocimiento de su idea, ese te parece que vive en un sueño o despierto. Fíjate bien, ¿qué otra cosa es la ensoñación sino esto mismo? Es decir, ya en sueños, ya despierto, tomar la sombra de una cosa por la cosa misma, pensando en las relaciones de semejanza. Hasta aquí la cita. En la cita anterior, Platón no solo está cuestionando la firmeza epistemológica del sueño, sino también de lo que hemos dado en llamar vigilia. Notemos cómo Platón le otorga un mismo estatus al sueño y a la vigilia. En ambos, el error proviene de otorgar a lo particular representación universal. Confundir lo conceptuado con su concepto marca la pauta del error. Por desgracia, constituye el estilo de vida más difundido. Es la forma en la que viven todos aquellos que no rigen su vida por la filosofía. El error no es, entonces, privativo de los sueños que acontecen en el estado alterno a la vigilia. También es necesario despertar del sueño de la vigilia, del estado de vigilia. El auténtico despertar es reconocer a los conceptos como única realidad. Será, por lo tanto, necesario construir un método que distinga con certeza la sombra de la cosa misma, es decir, un método que nos permita separarnos rectamente del mundo concreto. La solución es un problema de método, no como el de dos aspectos de la realidad, sueño-vigilia, enfrentados. Capelletti comenta este asunto en los términos siguientes. Cito: puesto que empleamos casi el mismo tiempo en el sueño y en la vigilia,
Parece que perdimos por unos minutos a, a Daniel Santillana. Vamos a esperar también unos minutos a ver si puede regresar. Rompió. Ujú. Lo perdimos, Daniel. ¿En dónde está? ¿Estoy? ¿O ya me perdí? No, por un momento nosotros dejamos de escucharle, pero ya lo hemos vuelto a escuchar Ah, y estaba en esta consideración del referente y de las palabras y las cosas. bueno, vamos a ver. Acá, digamos, regreso un poquito de arriba. Confundir lo conceptuado con su concepto marca la pauta del error. Por desgracia, constituye el estilo de vida más difundido. Es la forma en la que viven todos aquellos que no rigen su vida por la filosofía. El error no es entonces privativo de los sueños que acontecen en el estado alterno a la vigilia. También es necesario despertar del estado de vigilia. El auténtico despertar es reconocer a los conceptos como única realidad. Será, por lo tanto, necesario construir un método que distinga con certeza la sombra de la cosa misma, es decir, un método que nos permita separarnos rectamente del mundo concreto. La solución se define entonces como un problema de método, no como en los dos aspectos de la realidad, sueño-vigilia enfrentados. Bueno, luego tenía una cita de Capelletti. Capelletti dice, puesto que empleamos casi el mismo tiempo en el sueño y en la vigilia, y en ambos estados nuestra mente se aferra con vigor a la idea de que sus convicciones son verdaderas, puede decirse que casi por igual lapso es cierta y verdadera la existencia de ambos mundos, y que tanta confianza nos merece en definitiva la realidad del uno como la del otro. Ahí está ahí la cita. De donde la distinción relevante no tiene tanto que ver con lo que llamamos sueño o vigilia, sino con el concepto que establece con nitidez la verdad. Percepción material, percepción no material en la doctrina onírica del Fedón. La naturaleza del concepto que pone en crisis la realidad material del cosmos otorga a la percepción no material tal relevancia que, de hecho, la cercanía a la verdad implica la disolución del cosmos físico en los conceptos que lo enuncian. En la conceptualización del cosmos, el estado onírico debe ser revalorado en la medida en que dicho estado se aleja de la materialidad cotidiana y se espiritualiza. El valor del sueño de su lenguaje estriba entonces en su independencia con respecto a la percepción sensorial. Dicha independencia establece un canal de comunicación del sueño con los niveles superiores del ser. Tal sería, a mi parecer, lo que explica la actitud de Sócrates con respecto a los sueños visitantes. Aquí hago una nota acerca de qué se entiende por sueños visitantes. Según lo que dice el doctor Sergio Pérez. Un sueño visitante es aquel en donde la escena no se desenvuelve en la psique del que duerme, sino en un espacio físico real. El sueño, el fantasma que posee una autonomía personal y una figura humana, penetra en la estancia, se coloca al lado del durmiente, le comunica el mensaje y se aleja. Esta es la cita del doctor Pérez. Es un sueño visitante y esto es parte de lo que va a caracterizar el sueño de Sócrates, precisamente. Sócrates, con respecto a los sueños visitantes y recurrentes, además, porque él lo dice, el mismo Sócrates dice que es recurrente, del Fedón y la apología. El personaje explica en el primero. Vamos a escuchar lo que dice Sócrates. Visitándome muchas veces el mismo sueño en mi vida pasada, que se mostraba unas veces en una apariencia y otras en otras, decía el mismo consejo con estas palabras. Sócrates, haz música y aplícate a ello. Y yo, en mi vida pasada, creía que el sueño me exhortaba y animaba a lo que precisamente yo hacía, como los que animan a los corredores, y a mí también el sueño me animaba a eso que yo practicaba, hacer música, en la convicción de que la filosofía era la más alta música y que yo la practicaba. Y la fiesta del Dios retardó mi muerte, me pareció que era preciso, por si acaso el sueño me ordenaba repetidamente,
componer esa música popular, no desobedecerlo, sino hacerla. Esta es la explicación que da Sócrates. Dos asuntos destacan en la cita anterior. En primer lugar, Sócrates no es escéptico, sino por el contrario, alguien plenamente convencido del valor y los usos nómicos y disciplinares del sueño. En segundo lugar, acepta la posibilidad de un error en su hermenéutica, en cuyo caso la falta no sería atribuible al Dios, sino a Sócrates. A continuación, Sócrates explica que el lenguaje poético que ha asumido y trabajado en esos últimos días de su vida tiene como propósito su propia purificación y añade, pues era más seguro no partir antes de haberme purificado, componiendo poemas y obedeciendo al sueño. Hasta ahí la cita. Propósito es, pues, la purificación. El medio, la obediencia a la voz que procede del sueño. El poema, la última empresa asignada a un hombre justo. La apología. La apología. En la apología encontramos a Sócrates exponiendo la misma valoración del sueño que manifiesta en el Fedón. Al respecto, Sócrates justifica su estilo de vida mediante las siguientes palabras. Cito: realizar este trabajo, filosofar, me ha sido encomendado por el Dios por medio de oráculos, de sueños y de todos los demás medios con los que alguna vez alguien de condición divina ordenó a un hombre hacer algo. Hasta ahí la cita. Palabras con las que Sócrates establece que la probidad de su vida está relacionado con la legitimidad del ser a quien se sujeta el orden universal, orden en el cual Sócrates ocupa un lugar en tanto se dedica a la filosofía o a la música, como revela la reinterpretación del mensaje que aparece en el Fedón. El sueño es entonces otra vía para penetrar la verdad que permanece oculta a las percepciones y las elaboraciones humanas, siempre más allá de ellas. Sin embargo, puesto que la interpretación de los sueños puede ampliar el grado de incertidumbre inherente al universo material, le compete al hombre, tal como demostró Sócrates con su vida, obedecer, ya sea que entienda o no el mensaje. Ello sin menoscabo de continuar estudiando los sueños, con el fin de establecer alguna metodología que proporcione mayor firmeza a su exégesis, un vademecum como el de Artemidoro de Efeso, del siglo II después de Cristo, o una taxonomía como la que establece Macrobio en el siglo IV después de Cristo. La taxonomía de Macrobio. La tipología del sueño que proporciona Macrobio es la siguiente, cito a Macrobio. De entre todas las visiones que se nos ofrecen en sueños, 5 son las variedades principales, con otras tantas denominaciones. Están en efecto, según los griegos, eloneiros, que los latinos llaman somnium, sueño enigmático. El orama, denominado con propiedad vicio, visión profética. El crematismos, que recibe el nombre de oraculum, sueño oracular. El enipnion, llamado insomnion, el sueño, y el fantasma, que Cicerón, cada vez que tuvo necesidad de este término, tradujo por visum, aparición. Los dos últimos, cuando se manifiestan, no vale la pena interpretarlos porque no proporcionan ningún elemento adivinatorio. Me refiero al enipnion y al fantasma. Hasta aquí la cita de Macrobio. Al tomar en cuenta estas afirmaciones de Macrobio, podemos otorgar una nueva lectura a la experiencia onírica de Sócrates. De acuerdo con la clasificación de Macrobio, el del ateniense es una combinación de la clase fantasma o visum y oneiros o somnium. Sobre este último se requiere una adecuada interpretación. El autor puntualiza, cito, se llama propiamente sueño aquel que oculta con símbolos y vela con enigmas la significación, incomprensible sin interpretación de aquello que muestra. Hay 5 variantes: personal, ajeno, común, público o general. Es personal cuando alguien sueña que él mismo hace o sufre algo. Ajeno cuando se trata de otro. Común cuando se trata al mismo tiempo del mismo y de otro. Público cuando imagina que algo triste o alegre le ha sucedido a la ciudad o al foro, o al teatro, o a cualquier edificio o acto público.
general cuando sueña que ha habido algún cambio en los alrededores de la esfera solar o del globo lunar, o bien de otros astros o del cielo o de la Tierra entera. Hasta aquí la cita. 5 minutos, Sí. profesor. Gracias. Sí, ya termino. Según la taxonomía de Macrobio, el sueño recurrente de Sócrates es un avisum somnium de variante personal, aunque también incluye a una arista pública, porque tal como dice Sócrates en la Apología, su comportamiento a partir del mensaje recibido durante el sueño poseyó implicaciones para la ciudad. De hecho, durante su juicio, Sócrates interpreta su existencia desde la perspectiva del servicio que ha prestado a su comunidad. Así pues, para concluir, en el Somnium de Sócrates, el asunto es el conocimiento, su relevancia, la información que proporciona al entendido, sus símbolos, eficaz velo a la mirada del indiscreto, aunque a veces, como en este caso, el indiscreto sea el directamente interesado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Daniel. Bueno, pues vamos a continuar en esta quinta mesa de trabajo del coloquio internacional multidisciplinario sobre estudios griegos, filosofía y poesía, cuestiones de la palabra y de la acción en esta segunda jornada. Y vamos ahora con el doctor Ignacio Bárcenas Monroy. Voy a dar lectura a su ficha curricular. Licenciado en Filosofía, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde ha sido profesor de asignatura desde 2004 hasta la fecha, maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2004 a 2009 fue coordinador editorial de la revista Contribuciones desde Coatepec y posteriormente director hasta septiembre de 2022. Fue editor científico de la revista Democracias. Actualmente es director de la revista Sociedades y Desigualdades. Ha publicado artículos en varios medios e impartido conferencias en diversas instituciones. Sus principales líneas de investigación son la filosofía francesa contemporánea, la ilustración francesa, psicoanálisis y teoría crítica. Ha organizado diversos eventos culturales como presentación de libros, discusiones sobre cinematografía y mesas redondas con temas culturales. Es coordinador de la Biblioteca Aurelio J. Venegas del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y va a presentar una ponencia cuyo título es La reivindicación de la sofística en el pensamiento de Michel Foucault. Pues, doctor Nacho, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Gracias por la presentación, gracias a los organizadores por haber abierto la convocatoria y haber aceptado en un segundo momento mi participación. Bueno, hay algunas cosas que mencionaste en la presentación que ya no soy. Por ejemplo, coordinador de la biblioteca y director de la revista Sociedades y Desigualdades. Pero bueno, de todas maneras es el ámbito en el que me muevo, en las bibliotecas. De hecho, ahora estoy en un proyecto institucional que es la creación del acervo histórico de la universidad. Pero bueno, no hay ningún problema. De hecho, podríamos pasar por alto muchas cosas, pero bueno, voy rápido para ya no gastar mi tiempo, que de hecho ese es mi temor, de que Fabiola me amoneste en cualquier momento, porque pues yo sí soy medio, me puedo alargar un poco, pero la noción del tiempo, pero bueno, vamos al meollo del asunto, que es la reivindicación de la sofística en el pensamiento de Michel Foucault. Bueno, me parece que la lectura que hace Foucault de la sofística es muy interesante, porque uno de los conceptos operatorios de todo su planteamiento es la cuestión de la voluntad de saber. Y la voluntad de saber se expresa en el uso que hacemos del lenguaje. Y aquí quisiera hacer una distinción. Se habla indiscriminadamente del discurso, o sea, siempre hablamos esta palabra del discurso y el discurso acá, pero en Foucault
es otro planteamiento del discurso. El discurso es lo que hace posible la significación o los actos de habla. Ahorita estoy hablando, pero esto que estoy hablando no es discurso. El discurso es lo que hace posible que yo hable y de que lo que yo hable tenga una significación. Entonces, cuando se habla de discurso, más bien, casi casi al estilo kantiano, es la condición de posibilidad de que lo que yo habla tenga significación y de que se convierta en un acto de habla, o un acto de escritura. Es decir, que hay cierto tipo de reglas o de códigos que hacen posible el lenguaje. Ahora, lo que pasa es que de esos códigos yo no tengo conciencia. Simplemente yo los pongo a funcionar en la medida en que hablo, en que escribo. Eso es el discurso. El discurso más bien es lo que posibilita. O sea, el discurso es lo que está atrás de lo que hablo. Eh, pues bien, este concepto que acabo de decir de la voluntad de saber, pues ha cambiado con el tiempo. No tenemos, o sea, parece que solamente habría una voluntad de saber que va o que tiene, digamos, como correlato una voluntad de verdad. O sea, tal parece que el discurso, el único que conocemos, que es el discurso occidental, es decir, que tiene estas reglas, estos códigos, está emparentado con una voluntad de verdad. Pero esto se ve o sale a relucir desde el momento mismo que hablamos, desde la forma en cómo nos expresamos o en la forma en que adquiere el lenguaje. Bien, pues entonces para Foucault ha habido varios discursos, por así decirlo, en donde se ve varias formas que ha adquirido la voluntad de saber. Hay una cita que voy a leer, dice, que viene en el discurso inaugural en el Collège de France, y dice, entre Hesiodo y Platón se establece una cierta partición, separando el discurso verdadero del discurso falso. Separación nueva porque en adelante el discurso verdadero no es más el discurso precioso y deseable, porque no es más el discurso ligado al poder. Es decir, que antes de Platón y sobre todo de Aristóteles, y retomando estos planteamientos de un autor que se llama Marcel Detienne y que seguramente muchos de ustedes conocen, ahí, digamos, hay una forma en cómo se considera la verdad y cómo se considera la voluntad de saber. Y esta verdad tiene que ver con la palabra eficaz, es decir, hay una forma en cómo se considera la cuestión de la verdad antes de Aristóteles, y es lo que posibilita, pues precisamente todos los discursos anteriores a Aristóteles. Ya después, con Platón y Aristóteles, pues se va a tener esta partición de lo verdadero y lo falso, pero ya en otros términos. Y estos términos van a ser los que van a llegar, digamos, hasta el siglo XIX, hasta el siglo XVIII, desde los planteamientos aristotélicos. O sea, que hay una motivación que ha seguido su curso para todo el pensamiento occidental y que ha venido a definir lo que es un cierto tipo de voluntad de saber. La manera en cómo nosotros nos la arreglamos, o nos las arreglamos con la verdad y con el conocimiento. Eso es, digamos, ya no se trata, según los análisis de Detienne, a partir precisamente de una palabra eficaz, sino que ahora de lo que se trata es de una palabra verdadera, ¿no? Que se construye lógicamente y que se constata, digamos, con la comparación con un estado de cosas exterior. Y eso es lo que va a definir precisamente la verdad para nosotros. ¿Quién va a romper precisamente con esta forma de discurso? Pues va a ser Nietzsche, según Foucault, quien va a introducir dentro de esta voluntad de saber la idea del deseo y la idea del cuerpo. Es el que va a plantear o el que va a cuestionar precisamente esta voluntad de saber. Pero bueno, la cuestión de los sofistas, entonces, bueno, aquí en Foucault lo que él va a hacer es plantear la genealogía de esta voluntad de saber
la cual encuentra en Aristóteles, ¿no? Aristóteles, a partir de un texto operador, un operador filosófico que es la metafísica, ¿no? Y bueno, hace un análisis muy completo que aquí no me va a dar tiempo de reseñar, pero podremos resumirlo de la siguiente forma, partiendo precisamente de las primeras líneas de la metafísica, de que todos los hombres desean por naturaleza saber, así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de su utilidad son amados a causa de sí mismos y el que más de todos la vista, ¿no? El asunto aquí es que, o el planteamiento de Foucault, es simplemente que a partir de ciertos desplazamientos, o sea, a partir de las tesis que se expresan en esta frase que acabo de leer, que a saber, pues existe un deseo que se refiere al saber, ese deseo es universal y se encuentra en todos los hombres, es dado por la naturaleza, hay un análisis, o sea, hay un seguimiento. Bueno, hay que decir esto es a partir de una lectura interna del texto de Aristóteles, que es una lectura sistemática que implica otros textos de Aristóteles, por ejemplo, la consideración sobre los animales, y hace precisamente unos desplazamientos, este texto de la metafísica, que van a definir precisamente la voluntad de saber, y dentro de esa voluntad de saber hay un correlato entre el cuerpo y el deseo con el conocimiento. Eso va a ser la parte central, digamos, que vamos a encontrar en la crítica que hace Foucault a Aristóteles. Es decir, que este planteamiento, o la forma en cómo están planteadas estas tesis es a partir de un entimema. Un entimema es cuando se da por sentado, por obviedad, una de las frases del silogismo, ¿no? Entonces, eso que se da por sentado en Aristóteles es la copertenencia del deseo y el conocimiento. Es decir, que cuando nosotros queremos, o a partir del cuerpo, es decir, una sensación ya va dirigida o tiene como teleología la sabiduría. O sea, el cuerpo y el deseo ya van de la mano. O sea, no hay una separación, sino son connaturales. No hay lo que va a haber, por ejemplo, en los sofistas es que el deseo está fuera de la relación del conocimiento, por eso se desea el saber, pero no porque ya el deseo sea parte del conocimiento mismo. Entonces, lo que hace Aristóteles con este entimema, con este planteamiento de que como empieza la metafísica, pues es anudar precisamente el deseo y el cuerpo a una cuestión de conocimiento. Para nosotros también es muy natural, ¿no? O sea, es muy natural que queremos saber, que queremos conocer, y entonces por eso tenemos nociones como la de el conocimiento desinteresado, ¿no? O que no tiene implicaciones políticas. Con esto, Aristóteles excluye toda la dimensión histórica política de los discursos, como si fuera un lienzo inocente e inocuo que no pudiera tener ninguna repercusión, o sea, que no hubiese ningún peligro. Y es que dentro de el delineamiento de la voluntad de saber, de lo que se trata es de excluir del discurso su aleatoriedad y su materialidad, que son dos cosas que los sofistas precisamente van a restituir. O sea, van a tomar al discurso como un objeto, como un objeto de deseo. O sea, yo quiero apoderarme de ese discurso, o sea, discurso en el sentido que estoy hablando desde el inicio, ¿no? Entonces hay estos planteamientos, o por ejemplo, el placer está ligado a la verdad misma del conocimiento, y ahí donde no hay conocimiento, no hay verdaderamente placer. Este es parte de este anudamiento que encontramos precisamente en Aristóteles a partir de una lectura interna del texto, ¿no?
Pero también hay una lectura externa, y esta lectura externa del texto de Aristóteles lo confronta precisamente con tres otros discursos que están en su época, que es el discurso de la tragedia, que es el discurso de la sofística y que es el discurso de Platón, ¿no? O sea, son tres discursos frente a los cuales se está enfrentando Aristóteles. La tragedia, por ejemplo, introduce el tema de un saber que transgrede, un saber prohibido y a su vez temible. Justamente lo opuesto punto por punto a la filosofía del estagirita, ¿no? Ahí en la tragedia no hay esta armonía, digamos, entre el deseo de conocer, digamos, y la naturaleza, ¿no? Aquí en la tragedia estamos frente a un saber que nos puede destruir, o sea, que al extremo nos puede matar, ¿no? O sea, nadie desea un saber de esa naturaleza, que es precisamente la que está posibilitando la tragedia. Otro discurso que se ve afectado de negatividad con respecto a voluntad de la verdad de la metafísica aristotélica es la de los sofistas. La pregunta sofística que interroga por el porqué del deseo de conocer ya no es necesaria. El deseo, como hemos visto, está preso desde el inicio en las coordenadas del conocimiento. Ya no se deseará conocer para ganar causas justas o injustas, o para convencer al interlocutor, o simplemente persuadir al auditorio. No hay escapatoria. Se desea conocer por naturaleza. En consecuencia, ya que el deseo de conocer es una necesidad de la naturaleza humana y no un bien, el saber no podrá en adelante ser una mercancía. O sea, ya no puedo vender mi enseñanza, ¿no? La remuneración de los sofistas expresará la apariencia que envuelve la totalidad de su discurso, ¿no? Y bueno, pues finalmente, el deseo de conocer se encuentra anclado en las sensaciones. No despliega un mundo más allá en donde se encontraría la realidad verdadera, y este precisamente es la forma que tiene de enfrentarse al discurso platónico, que también, bueno, Aristóteles también es una forma de contestar a ciertos problemas que también, a los cuales también Platón se enfrentaba. Bueno, y esas son las dos lecturas que se pueden hacer, una lectura interna del texto de Aristóteles, una lectura externa, pero pues ya pasando a la crítica propiamente dicha de Foucault, pues podríamos decir que él no toma al personaje del sofista como el punto al cual se va a criticar, sino lo que va a retomar, o lo que ve que Aristóteles retoma, es a la cuestión del sofisma, ¿no? Por lo pronto hay una diferencia entre el sofisma y el razonamiento falso, pues entre uno y otro no se trata de lo mismo. El razonamiento falso ocurre cuando la conclusión es verdadera, pero se obtiene de premisas falsas, o bien cuando la conclusión es falsa. En cambio, el sofisma es una apariencia de razonamiento, pero sin serlo. Así, el sofista no es el que elabora razonamientos falsos para hacer caer en la trampa a su interlocutor. El sofisma se encuentra fuera de la relación verdadero-falso. Su dimensión propia es la apariencia. O sea, un sofisma ni siquiera es un razonamiento, porque de los razonamientos se puede decir si son falsos o verdaderos. Pero no, o sea, un sofisma es la mera apariencia. En términos generales, consiste en la manipulación de los signos verbales, esto es, la materialidad del discurso. Es decir, que los sofistas precisamente reincorporan el concepto de materialidad del discurso a algo que Aristóteles, a partir de la intromisión de la voluntad de saber que él proclama, pues deja de lado, ¿no? Bien, el sofista en cambio se mantiene en el filo del lenguaje, en el ámbito de su existencia misma, y esto por una falta o fenómeno de escasez del propio lenguaje. Los símbolos que tenemos para nombrar las cosas son finitos en relación con las cosas que se nos presentan para nombrar, ya que se dan en un número ilimitado. De ahí que el sofista juegue, por así decirlo, con el lenguaje. El sofista es quien utiliza la misma palabra, el mismo nombre, la misma expresión para decir dos cosas diferentes, de modo que nombra dos cosas en la identidad misma de la cosa dicha.
Pero entonces, ¿de qué se habla cuando se habla? Se habla de nada, no se dice nada. El lenguaje despliega una opacidad, el no ser, y sin embargo ese no ser se manifiesta en el lenguaje, en algo que ha sido dicho, pero no decimos los seres de las cosas, solamente decimos lenguaje. Es por ello que se puede hablar a partir de la sofística de que el ser es y no es al mismo tiempo y en el mismo sentido, al contrario del principio de no contradicción que se mueve en los terrenos de la significación. Cuando hablamos desde la perspectiva sofística decimos el no ser y el ser al mismo tiempo, y eso no puede ser desde la perspectiva del discurso racional y científico más que una aberración, una monstruosidad. La materialidad del discurso es lo que tiene que ser expulsado y eliminado. Eso es precisamente la tarea de la apofántica, es decir, de describir lo que es. Creo que vale la pena exponer las diferencias entre el sofisma y el silogismo para tener claro lo que significa esta dimensión de la materialidad del discurso. Uno, el silogismo se caracteriza por premisas que han sido expuestas en el sentido de que han sido admitidas, reconocidas con razón o sin ella como verdaderas. Se las ha aceptado. El sofisma se caracteriza por frases que se han expuesto en el sentido de que han sido efectivamente dichas. Dos, el silogismo se desarrolla en su totalidad entre dos límites, el acuerdo sobre las premisas, la verdad necesaria de la conclusión, mientras que el sofisma juega en series ilimitadas de enunciados previos. 5 minutos, por favor. Gracias. El silogismo obedece a una coacción que es aquella del concepto, es decir, lo que los nombres significan. El sofisma se despliega como una táctica libre a nivel de las palabras, independientemente de aquello que significan. El silogismo produce un efecto de verdad, sancionado por el acuerdo de los interlocutores. El sofisma produce un efecto de victoria, sancionado por el hecho de que el interlocutor no puede hablar ya más sin contradecirse. Entonces, eso es parte de la materialidad del discurso que va a tratar de retomar Foucault y que en realidad le da cuerpo a todo este método, entre comillas, que es la arqueología. Al final, pues el sofisma le es indiferente la verdad de lo dicho, solo le interesa que haya sido dicho sin más. Bueno, al final de lo que se trata es de recuperar al pensamiento sofista, pero no por la parte de atrás o la puerta de atrás de la historia de la filosofía, es decir, como un mal necesario para afirmar la verdad. No, o sea, de lo que se trata es de mantener el conflicto del planteamiento sofista, aceptarlo sin más, y que es precisamente lo que trata de hacer precisamente Foucault. Es decir, que ya no los sofistas queden, como dice Kerfer, como en una especie de limbo entre los presocráticos por un lado y Platón y Aristóteles por el otro. O sea, hay que reivindicar precisamente el pensamiento de la sofística como una forma de crítica a nuestra voluntad de saber que se ha esbozado desde precisamente Platón y Aristóteles hasta el siglo XVIII, digamos, o el planteamiento de la ciencia, ¿no? O sea, que sigue precisamente ese calendario. Bien, pues eso es a grandes rasgos lo que podríamos hacer. Me quedé con muchas cosas por decir, pero bueno, es la naturaleza del evento. Y pues les quiero agradecer nuevamente, y si hay alguna cuestión, pues con gusto los puedo hacer más bolas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahora fuimos muy ágiles y no todos usaron todo su tiempo. No veo ninguna pregunta aquí en el chat. No sé si alguno también de los asistentes, los que están aquí, quieran hacer algún cuestionamiento, entablar algún tipo de diálogo. No se ve ninguna manita levantada. Y si no, pues sugeriría tal vez si alguno de los ponentes quiere tomar algunos minutos para complementar su exposición. Eso es amable. Pues, Ignacio decía que tenía por ahí todavía algunas cuestiones que plantear. ¿Por qué no
le Sí, damos la oportunidad. Adelante, Nacho. sí, doctor. Haznos más bolas. Bueno, voy a leer algunas cositas que me quedaron por aquí. Es una cuestión de una hoja. Eh, Hay una resonancia entre Foucault y los sofistas. Ambos practican una teoría del discurso esencialmente estratégica. Esto es que no utilizan el discurso para llegar a la verdad o construir teorías, sino para vencer. En ambos el discurso está ligado al ejercicio del poder. Además, este presentimiento se refuerza con la lectura que se intenta hacer, pues no se trata para Foucault de reivindicar a los sofistas desde el discurso verdadero, acortando distancias y desarmándolo en el mismo movimiento. Es decir, esto es lo que hace la dialéctica, ¿no? O sea, introduce la negatividad, pero a su conveniencia, ¿no? Lo que interesa es hacer valer la distancia, desatar nuevamente el conflicto, no volver a hacer entrar a los sofistas por la pequeña puerta de la historia revalorizante, sino dejar valer la distancia tal como ella ha sido percibida, la exclusión tal como ella ha sido pronunciada por Aristóteles, sus contemporáneos y sus sucesores. No se trata de nivelar en un espacio que fuera común a la sofística y a la filosofía. El sofista manipula el lenguaje de tal forma que parece que no hace otra cosa que juegos de palabras y las presenta como razonamientos. Enredan el discurso de tal manera que se exhiben como un juego deshonesto y pueril. Pero hay que tener en cuenta que todo ello obedece a manipulaciones materiales de los elementos del discurso. Todo ocurre como si el discurso no tuviera la función de representar a las cosas, sino como si él mismo fuera una cosa entre las demás. Se le considera como aquello de lo cual hay que apropiarse y que por ello mismo habría que defender de otros rivales que quisieran tomar poder sobre él. El sofisma no se demuestra, se gana o se pierde. El sofisma se expone para su distribución y por ello se disputa y se discute para sacar los mejores dividendos. Es por eso que aquí interviene otro elemento de suma importancia en la argumentación, la atribución del sofisma, el hecho de imputárselo a alguien. Esta atribución no quiere decir que se apela al sentido o a la significación que un sujeto hablante haya querido darle, sino de que ese sujeto está ligado a lo que dijo de una manera inmediata. No se trata de que los dos interlocutores lleguen a un acuerdo a partir de reglas anónimas, inmutables, se trata más bien de despojar al otro de su discurso. El sofisma funciona en el sentido del juramento, se debe sostener hasta el final o renunciar a él, en todo caso. Implica fidelidad al discurso. De ahí que el sofisma no puede hacer otra cosa en relación con el discurso filosófico más que perversidad. La relación que los sofistas establecen con el enunciado se excluye por formalmente desordenada, moralmente deshonesta, psicológicamente pueril. La lógica, la moral, la psicología velan por la exclusión de los infantilismos fraudulentos y anárquicos del sofisma. Bueno, pues todo esto para decir todo lo que conlleva o los peligros que conlleva hablar, o sea, porque hablar o el despliegue del lenguaje simplemente pone en circulación todos estos elementos de la voluntad de saber a los cuales pues estamos acostumbrados y que precisamente la reivindicación de la sofística trata de impugnar, ¿no? Y pues eso sería lo que quisiera aumentar más, digamos, en mi exposición y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario hacia alguno de los ponentes. Sí, Fabi, si me permites. Adelante, doctor. Sí, pues en primer lugar, agradecer a todos los participantes su presencia el día de hoy, como lo mencioné en la mañana o ayer. El presentarse aquí en este momento, bueno, pues es el resultado de una larga investigación, no ya de una semana, sino de años, y eso se percibe inmediatamente en los trabajos
da gusto escucharlos porque pues para eso es el evento, para provocarnos a la reflexión, así como lo hizo Carlos, Juan Carlos, con estos datos que nos daba sobre este topos, este lugar en donde está Femonoe estuvo y se intoxicó por esas sustancias y llegó a este estado extático, como mencionabas, ¿no? Por otro lado, pienso mucho en la imagen de Sócrates y su relación con el oráculo de Delfos, que no pudo, Sócrates realmente no pudo ser Sócrates si no asiste al oráculo de Delfos. O sea, la validación de la sabiduría de Sócrates viene a partir de esta visita que hizo allí, además de que había un testigo, porque en sus diálogos siempre menciona, ¿no? En la Apología y en el Fedón, Platón siempre dice que hay un testigo que vio que Sócrates asistió allí para escuchar esa verdad que aún dirige nuestros esfuerzos filosóficos. Bueno, pues la investigación del maestro Daniel también, con todo el estudio que tiene detrás, también me sorprende. Y por último, con el doctor Ignacio, a quien también ya tenemos algunos años de conocernos, y me llama mucho la atención que hace algunos meses que revisé nuevamente a estos estudios de los sofistas, me percato que es eh, una, como una fenomenología arcaica, ¿no? Como una especie de poner en duda todo, como una especie de no dar por sentado ningún conocimiento, sino antes de reflexionar sobre lo que estamos diciendo. Y en este sentido, bueno, serían mis reflexiones para los cuatro y también de cierta manera eh, la invitación por si quieren comentar algo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues no sé si alguno de, de, de quienes hemos tenido la fortuna de escuchar a los compañeros quiere hacer algún comentario. Creo que no hay ninguno. Entonces, ¿qué hacemos, doc Josué? ¿Damos por terminada la mesa o qué hacemos? No sé si alguien más quiera hacer algún comentario o si los ponentes puedan o quieran extender un poco sus reflexiones. A mí me llamó mucho la atención estos datos que daba Juan Carlos sobre los metales que se aspiraban en ese momento. Solamente que mi señal de internet es muy inestable aquí y de pronto se escucha muy entrecortado. Si pudieras precisar un poco más, Juan Carlos, por favor. Hola, Doc. Sí, claro que sí. Pues estas investigaciones comenzaron a surgir a partir de 1890 y la década de 1980. Primero fueron los alemanes y después los franceses arqueólogos quienes descubrieron que precisamente el templo de Delfos estaba construido sobre una hendidura que se originó a partir del colapso de dos placas tectónicas, ¿no? El oráculo de Delfos, precisamente donde se colocaba el trípode donde se sentaba la pitonisa, pues está en el centro de esa hendidura, la cual pues despedía estos gases de hidrocarburos que son reconocidos por su toxicidad, que al momento de entrar por las fosas nasales llegan hasta el área del cerebro y comienzan a engendrarse pues estados extáticos, ¿no? Esa explicación material o química pues es una lectura más en términos racionalistas para explicar el estado místico en el cual se podían encontrar las pitonisas en este templo de Delfos, pero no solamente en Delfos, en el monte Parnaso se daba este fenómeno, sino también en el templo de Dínimo
y también en el templo reservado para Plutón, ¿no? Los sacerdotes en estos tres centros o en estos santuarios estaban básicamente también, eran presas de esta toxicidad, ¿no? De este estado. Eh, bueno, sobre Femonoe, pues únicamente podemos encontrar estos datos y por supuesto también, como usted lo ha señalado, la actividad socrática inició gracias a que se consultó el oráculo de Delfos, ¿no? Eh, Sobre esta mujer únicamente podría rescatar que pues la filosofía surgió o tiene a su base un elemento de locura, ¿no? Eh, y también tenemos estudios de otras mujeres consideradas filósofas, como es el caso de Cleobulina, que pues si la revisamos podemos notar que su estilo de escritura se hizo a base de enigmas y pues este estilo pues es paralelo al estilo de escritura que adoptó Heráclito en su momento, ¿no? Al igual que la escritura oracular o las expresiones oraculares, la expresión enigmática supone un ejercicio de interpretación, ¿no? Hay algunos autores que indican que este tipo de estilo filosófico, pues bien puede ponerse en consideración, ¿no? Para comprender que la historia de la filosofía comprende varios estilos de escritura y de reflexión. Sobre todo, pues estas investigaciones se han emprendido por el deseo, ¿no? De incorporar a la historia de la filosofía, pues rostros femeninos y también que puede darse otro tipo de comprensión de la misma historia de la filosofía a la base de estas mujeres. Muchas gracias, Juan Carlos. Por aquí veo la mano levantada de la doctora Elvia y de Di Fabio. Si es tan amable, por favor, Sí. adelante. Hola, hola, buenas tardes de nuevo. Al profesor que habló sobre Femenoe, yo la tenía por una figura muy legendaria, no histórica. De todos modos, mientras usted va hablando, yo recordé, o sea, la conjunción de su nombre casi diríamos que es anticipatoria. De fe, ¿cierto? De la raíz fe, fo, fa, de fablar, de hablar, ¿cierto? Más la raíz de nus. O sea, ella reúne, es un nombre dicendi, un nombre parlante, un nombre dicendi, como dice en el latín litúrgico. ¿Usted lo ha mirado por ahí? Eso por un lado para usted. Y para el profesor Oscar, bueno, hermosas las 4 exposiciones, muy interesantes, realmente uno aprende y disfruta. Yo lo disfruto mucho. Y además hoy es el Día de la Bandera acá en la Argentina, así que estamos de absoluto asueto con un viernes puente. Ustedes lo eligieron muy bien a esto, porque encima esta semana se ha trabajado 2 días nomás, les aviso, martes y miércoles. El resto ha sido todo jolgorio. Bueno, así va también el país. Eso aparte. Perdón, decía al profesor Oscar, cuando usted habla de las musas y de esta relación con Sócrates, las musas son una conjunción, por supuesto con Nemocina a la cabeza, pero son una conjunción de epos, de logos, de rema, de frasis. Estoy jugando con todas las raíces que tienen que ver con la comunicación oral. La comunicación fluida, la del retor, rema, resis, la del logos, la palabra fundada en la razón, la de epos, la palabra poética, y la de frasis, que tiene que ver con la expresividad de la lengua. ¿Cómo lo podemos conjugar entonces o solamente nos orientamos hacia el logos en el caso de, para charlar un ratito? Gracias. Muchas gracias. No sé, licenciado Juan Carlos o doctor Oscar, ¿quién de los dos quiera comenzar a comentar algo? En el Sí, orden que planteó la pregunta. Pues bien, Juan Carlos. claro. Gracias, colega Elvia. La verdad es que usted está en lo correcto. Los estudios indican que Femonoe se puede interpretar como mujer de mente oracular, ¿no? Eh, y en relación a su segunda observación,
Femonoe, así lo indican los estudios, debe de considerarse como personaje histórico, es decir, que tuvo una existencia. Caso contrario, al menos los estudios que he realizado, de un personaje ficticio que está contemplado en las tragedias de Eurípides, de las cuales nos quedan únicamente fragmentos, es Melanipa. Melanipe o Melanipa, según la traducción. Es un personaje mítico, pero a partir de la cual podemos rastrear un inicio de la filosofía femenina en la historia occidental, ¿no? De esta actividad filosófica. Eh, es bastante relevante la figura de Melanipa porque en su momento es recordada por la siguiente expresión: soy mujer y además de ello puedo pensar, ¿no? Eh, Ofrezco este ejemplo o este caso de Melanipa porque, a diferencia de Femonoe, Melanipa es considerada un personaje mítico, mientras que Femonoe un personaje histórico. Muchas gracias, licenciado. Doctor Oscar, si nos hace favor. Sí, sí, gracias por la incitación, doctora Elvia. Siempre es un gusto poder pues, dialogar, ¿no? En torno a estas temáticas que nos apasionan y que nos interesan mucho. Me parece que en la recuperación que yo efectúo del mito de las musas, ¿no? Recupero exactamente esa posibilidad, o sea, no se reduce solamente a logos en el sentido de representación discursiva racional u ordenada, ¿no? Sino que más bien también señala ese aspecto que implica, por una parte, el encantamiento emocional, sin duda alguna, ¿no? Eh, la posibilidad de una empatía discursiva, pero por otra parte, a mí me parece que la filosofía socrática o el ejercicio filosófico socrático plantea exactamente la necesidad de revisar aquellas cuestiones que se derivan de este ejercicio del lenguaje. O sea, claro que es muy rico la poesía, claro que es muy rico el mito, ¿no? Y claro que nos dan una perspectiva que nos permite de alguna forma darnos una explicación del mundo, pero lo que no podemos evitar es preguntarnos respecto a las consecuencias que esas elaboraciones poéticas, trágicas, de la epopeya, ¿no? Al final generan en la acción del ser humano. Entonces, un poco rastreando la vida de Sócrates, ¿no? Y el contexto histórico, pues nos damos cuenta que la Atenas en la que vivía era como muy susceptible. Ayer incluso se comentaba con los diversos ponentes, ¿no? Era muy susceptible a cambiar de parecer a partir del discurso y en función de eso, por supuesto, a cometer actos sumamente cuestionables. Entonces, es ahí donde yo quiero más o menos rescatar el ejercicio socrático de la necesidad de ponerle como un alto al discurso, ¿no? Sobre todo en ese uso y poder a partir de eso plantear una especie de discursividad negativa, siguiendo muy la línea kierkegaardiana, ¿no? O sea, hay dos posibles usos del lenguaje, un uso positivo, en donde supuestamente estamos en posesión de la verdad, y un uso negativo que más bien nos muestra la no verdad del propio lenguaje. Y me parece que Sócrates, a partir del diálogo, ¿no? O sea, incita inevitablemente a ir mirando las diversas contradicciones, las diversas paradojas, la condición aporética del mismo lenguaje, y en ese sentido me parece muy rico, o sea, como que no es tan simple hacerse a la idea de que estamos en posesión de la verdad, y sobre todo, ¿no? Porque al final él termina concluyendo, pues que, como lo diría Kierkegaard bellamente, ¿no? Que nuestra verdad es nuestra no verdad, o que nuestra no verdad es la verdad, ¿no? En ese sentido es que intenté plantear, por
supuesto, la intervención y lógicamente que en la primera parte recupero todas esas posibilidades que usted mencionaba. Pero bueno, no sé si más o menos quedó, doctora Elvia. Clarísimo, profesor. Gracias. Gracias. Y agradezco la incitación, porque sí hay que pensar muchas cosas más, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gracias. doctora. Veo la manita levantada también del doctor Nacho. Adelante, doctor. Muchas gracias. Yo solamente quisiera hacer un comentario a una pregunta que se me antoja muy interesante de la doctora Elvia. Preguntó acerca de la cuestión, digamos, de la existencia histórica de los personajes. A mí me parece que dentro de la filosofía antigua, ya todos los personajes son lo que Deleuze llamaba personajes conceptuales. O sea, no hay una forma, o sea, digo, no, desde mi punto de vista no tiene relevancia si han existido o no históricamente. Es decir, Pirrón, Protágoras, Diógenes, Aristóteles, Platón son personajes conceptuales, o sea, no hay, digamos, una forma de entender los juegos, o sea, que sea, que si realmente existió, no tiene pues ninguna relevancia para nosotros, incluso pues el mismo, eh, o sea, muchos personajes de hecho se duda de su existencia, pero lo que sí existió pues es unas palabras, ¿no? Por ahí, ¿cómo se llama? Y que es a través de ellos o de las palabras, a partir de estos personajes conceptuales como nos comunicamos con ellos, ¿no? Bueno, esto también vale pues para otras figuras que también son personajes conceptuales. Desde mi punto de vista, no sé, como lo ven, por ejemplo, la figura de Jesús, o sea, o para las cuestiones religiosas, o sea, no sé ustedes qué piensan, pero ese es, digamos, mi rasero para toda la filosofía antigua y todos estos personajes. Y pues en realidad para muchos personajes que pueblan o poblan la historia de la filosofía, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctora Elvia, adelante. Doctora, no la escuchamos. Se me hace que no tiene prendido su. Me olvidé. Doctor Nacho, lo mío fue una pregunta con un interés especial. Tengo que dar un módulo en una maestría de historia sobre educación, mujer y educación. No soy feminista a ultranza, pero sí soy femenina, como digo yo. Entonces, necesito figuras históricas para mujeres que fueron educadoras, inventoras, científicas, poetas, el rol de madre como mediadoras, etcétera. Pero por eso lo pregunté. Simplemente lo entiendo que es conceptual, lo entiendo, pero pregunté porque yo veo a este personaje, lo veo en un libro de mitología, pero no en los libros de historia, como puedo encontrar una Fulvia, por ejemplo, ¿verdad? En Roma, para poder trabajar estos temas desde la historia, que es lo que se me ha pedido. Muchas gracias, doctora, por la precisión. No sé si haya algún otro comentario más. Sí, la finalidad de un personaje conceptual desde el punto de vista de Deleuze sirve para poder expresar o explicar ciertos conceptos complejos. En el caso de Fémono, estoy de acuerdo, en un estudio filosófico donde se presta más la perspectiva subjetivista, pues no puede ser, digamos, de relevancia quizá establecer la historicidad del personaje de Fémono. Eh, Quizás sea un aspecto importante el tema histórico para estudios filológicos o precisamente historiográficos, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, me parece que sí pasaría a un segundo plano y que lo único a rescatar o a destacar de la figura de Fémono en tanto personaje conceptual es la idea del dicho élfico conócete a ti mismo. Eso nada más agregaría. Muchas gracias, licenciado. No sé si alguien más quiera hacer alguna intervención. Todavía tenemos 13 minutos.
Entonces no voy a elegir a Diotima, voy a elegir a Aspasia, por ejemplo, a una hetera que conozcamos supuestamente histórica. Sobre Diotima también hay estudios bastante importantes, querida colega Elvia. Eh, También existe la disputa de si la debemos considerar como personaje histórico o mítico. Sin embargo, la discusión se ha inclinado a considerarla como personaje histórico. Ya tengo su contacto y quizá podamos discutir al respecto. Bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien quiera comentar algo más porque se puso muy bueno este debate. ¿No? ¿Nadie? Doctor Josué, doctor Oscar. No, pues Pues solo agradecer la participación de todos, invitarlos a volver a conectarnos en una hora más y bueno, los que van a comer, pues buen provecho y nos vemos en unos minutos más. muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, provecho. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes.